Bien, vamos a continuar con nuestra serie de Católicos con Doctrina en el episodio número 47. Y en esta oportunidad pues vamos a seguir pues explorando los numerales que nuestro Catecismo de la Iglesia Católica vigente nos proponen para el abordaje de nuestra doctrina. Entender un poquito el marco de la doctrina es, tenemos la palabra de Dios que es sagrada, que es verdad eterna, pero que cuando entramos en el terreno de la interpretación, de lo que quiere decir, de la posición de la iglesia ante diferentes cosas del quehacer de nuestras vidas, es fundamental remitirnos al catecismo. Yo esta serie, que ya va por su episodio 47, pues la inicié justamente como una automotivación de ocuparme, de formarme en doctrina católica. Uno no pretende que en una sola sentada uno se va a aprender todos los textos del catecismo, ni mucho menos, pero sí nos va dando luz. Estos son píldoras de fe donde uno va pues compenetrándose en el conocimiento de esta verdad eterna. Y justamente ahorita el principio que vamos a abordar es los numerales 163, 164 y 165 que estarían dentro del marco de la fe. Seguimos tocando el tema de la fe, pero con esto vamos a cerrar como un episodio de esta primera parte del catecismo. Ya para el próximo episodio entraremos en el artículo 2 que habla de creemos. Y bueno, se seguirá hablando de la fe. Por supuesto, vamos a darnos cuenta que la fe es algo fundamental en nuestra vida. Y me gusta ese título de que la fe es el comienzo de la vida eterna. Vamos a ver de qué trata. El numeral 163 nos dice, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces, veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Luego hay una cita de San Basilio y de Santo Tomás de Aquino que dice, mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Cuando yo estaba preparando un poquito este episodio, yo pensaba en que nosotros a veces hablamos de la vida eterna y la predicamos como algo a futuro, ¿no? Como, bueno, después que muramos, cuando seamos llamados al encuentro con Dios, que es el encuentro con la verdad, con la justicia y esperemos todos con su misericordia, ya que la misericordia obviamente dependerá de muchos factores para que Dios la pueda aplicar en nosotros, entre esos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, con un corazón contrito y humillado. Pero creo que predicarlo así es un error, porque efectivamente desde el momento en que empezamos a tener fe en Jesucristo, en Dios general, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos en lo que la iglesia nos enseña y empezamos a creer no desde las evidencias empíricas, no porque tengamos pruebas, ya estamos respirando vida eterna. Yo decía, pensaba en un bebé recién nacido. Cuando un bebé nace, lo primero que tiene que activarse en él y muy rápido es la respiración. Los doctores harán todo lo posible, la tradicional nalgada, que empiece a llorar y que esos pulmones empiecen a recibir oxígeno. El oxígeno es para el cuerpo lo que justamente la fe y la oración es para el alma. Vivir la vida sin fe es vivir como que estuviéramos muertos. Y obviamente es perdernos mucho de la riqueza de una vida espiritual que no está basada en el ver, en el tocar, sino en la esperanza y en la certeza de que Dios está ahí presente. En el numeral 164 nos dice, ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como un espejo de la manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura.
las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Fíjense que esto es la narrativa perfecta de lo que muchos de nosotros hemos visto en otros y en nosotros mismos, que es justamente tener fe aún en la dificultad. Algo que hace majestuoso y nos coloca en un nivel de santidad mística total es cuando las personas aprenden a desprender su felicidad, su paz del cuerpo y del mundo. Y esto no estoy hablando de una técnica budista, no estoy hablando de yoga, estoy hablando de cristianismo. Es increíble cuando yo estuve haciendo la serie de Graduados en Cristo, que es una serie que hizo un recorrido de todos los santos, no todos, pero una representación mínima de los santos de nuestra Iglesia Católica desde el siglo I hasta nuestros días. Y uno de los santos que me quedó muy marcado por cómo fue su martirio fue San Lorenzo. San Lorenzo fue quemado vivo, fue como cocinado. Primero fue la parte creo que fue la espalda, y luego él mismo le dice a su verdugo que ya la espalda estaba bastante cocinada o quemada, que lo volteara para que se cocinara la parte de al frente. Fue una cosa que pareciera un sarcasmo, un humor negro, pero es increíble cómo estos santos estaban totalmente desprendidos del sufrimiento humano, del sufrimiento carnal. No es que no les dolía, es que veían a Dios en todo y todo lo veían bueno. Es como el martirio de San Esteban. San Esteban lo están apedreando, creo que esto lo explica aún mejor. San Esteban lo están apedreando, Saulo está allí viendo, Pablo, es su nombre romano, sosteniendo las túnicas y consistiendo aquel crimen. Y mientras Esteban es apedreado, dice que tiene una visión del cielo, decía, veo los cielos abiertos y al Hijo sentado a la derecha del Padre. Si no me equivoco es lo que dice. Y luego también cita las palabras de Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, y se duerme. De hecho, el texto no dice murió, sino que se durmió. Esa paz, aún recibiendo pedradas, golpes, burlas, insultos, odio, esa paz es lo que nutre, esa es lo que es la fuente de la fe. Por supuesto, ya es una fe que te permite a esos niveles tener una visión beatífica de Dios, porque ya has cumplido todos los requisitos, has sabido ver a Dios en todas las pruebas de tu vida. La fe es educable, o sea, uno tiene que educar la fe, pero también es crecimiento desde la propia experiencia de Dios. Si las personas no tienen una experiencia, un encuentro con Dios, la fe se corre el riesgo de ser una teoría. Y al hacerse una teoría, pues como toda teoría, se coloca a prueba, se desestima, se consigue una mejor y empezamos a desestimar los elementos de la fe. Lo que más predicaba Cristo como condicionante, inclusive para hacer milagros, era la fe. Si hay fe, para Dios nada es imposible. Finalmente, en el 165 nos dirá, entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche del sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que nos protege, que nos propone, perdón. Fijos los ojos en Dios, el que inicia y consuma la fe. Eso está en Hebreos 12. Efectivamente, es muy sano, es muy importante poder conocer y vivir y aprender de las personas que han dejado una escuela de fe en el mundo. El catecismo en este numeral cita a dos: al patriarca de los patriarcas, que fue Abraham, padre del monoteísmo, y a la Virgen María, que sin duda, siendo una mujer coronada de gracia y de enorme santidad, en estado de perfección, aún así tuvo que en silencio contemplar y ver cosas muy duras, mas sin embargo,
como lo dice la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ella miraba a su hijo y decía, eh, ¿cuándo, cómo tú vas a detener esto? Porque ella entendía que al final su hijo no estaba siendo asesinado, sino que él estaba entregando su vida por la salvación de todos. Entonces, ante los hechos, la fe no es una coraza contra el mal del mundo, al contrario, es una coraza contra la tristeza, contra la desesperanza, contra donde nos hace pensar dónde depositamos nuestras confianzas, nuestras alegrías. Por eso es importante aprender del catecismo que nuestra fe no promete cosas buenas por creer en Dios, promete fortaleza y promete que desde la fe todo es superable y hay una recompensa eterna para quienes desde ya, desde este momento, que tienen fe, y empiezan a tener sabor y experiencia de vida eterna. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.